Gracias por esta invitación. Nos pasaron unas cuantas cosas desagradables en los últimos años. Si yo tengo que elegir un podio, pongo a la pandemia, al 100% de inflación y a un discurso en una fiesta. Por lo tanto, sugiero que hable poco y después nos dediquemos a seguir celebrando esta mitad entre Italia y Argentina. Pero querría hacer una referencia al mundo y cómo el mundo nos pega, cómo nos impacta. Pero antes de empezar, para que desde Argentina no nos sintamos tan mal, les cuento que están requisando en este momento millones de euros en el Parlamento Europeo. La policía belga está entrando porque hubo casos de corrupción que para nosotros son familiares. Y es importante que sepamos que en el resto del mundo también ocurren, y a gran escala. Nosotros en esto también a veces estamos aprendiendo. Pero quería referirme a la guerra, la tragedia de la guerra que hay en este momento en Europa, donde el riesgo nuclear es diferente de cero. Los tomadores de decisión en Europa están siempre pensando cuánto los acerca o los aleja del riesgo nuclear las decisiones que toman. Puede ser un ataque nuclear, puede ser un accidente provocado, que es lo que está intentando Putin cuando destruye las líneas de electricidad que permiten la refrigeración de la central de Zaporizhia, la más grande de Europa, o puede ser una bomba sucia. Y esto está lejos de nosotros. Y no solamente significa que estamos más seguros, sino que nos beneficiamos con la tragedia ajena, que puede parecer cínico, pero no lo provocamos nosotros. Se abre para América Latina en general y para Argentina en particular una ventana de oportunidad que no teníamos hace 100 años. El mundo va a necesitar lo que nosotros producimos: alimentos y energía. De eso en Argentina exportamos la mitad, alimentos. En energía importamos por incapacidad propia. Tengo dos noticias. La primera es que el mundo nos da una oportunidad, y esa es buena. La mala noticia es que aprovecharla depende de nosotros. Y la tradición no es positiva. Sin embargo, fíjense lo que está pasando acá al lado, en Perú. ¿Oyeron hablar de Julio Velarde? El presidente del Banco Central peruano fue designado por Alan García en 2006. Y fue ratificado cada 5 años por el presidente siguiente, siempre un presidente distinto, de izquierda o de derecha. Hace 16 años que está en el cargo. Antes de la pandemia, Perú tenía 2% de inflación y se endeudaba al 2% en los mercados internacionales. Pero los presidentes caían uno tras del otro. Hoy sigue siendo así. Pero en algún momento la economía se va a resentir. La macroeconomía, porque la micro está mal. Hay 70% de informalidad, 50% de los hogares no tienen heladera en Perú. Pero las inversiones estaban llegando y el crecimiento era difícil. La política está contaminando la economía. En Argentina pasa al revés. Tenemos la misma cantidad de presidentes del Banco Central que ellos tienen de presidentes de la República. Pero nuestros presidentes terminan sus mandatos. En Argentina descubrimos la fórmula para gobernar mal y no ser sancionados. En parte esto viene de una desgracia, de la tragedia del 2001, que aprendimos. Viene del aprendizaje que hicimos en el 83. Yo no voy a demorar mucho más, pero esto es importante. En 1930, en Argentina se rompe la política y se rompe la economía. La política porque hay un golpe de Estado. La economía porque hay una crisis financiera que nos deja fuera de los mercados. Gran Bretaña decide utilizar la preferencia imperial para Australia, Nueva Zelanda y Canadá y no nos compran más. Desde 1930 estamos boyando en el mundo sin saber qué hacer. Probamos con la industrialización sustitutiva, hubo nicho de excelencia, el resto más o menos. El campo nos viene salvando, pero no alcanza. Pero la política la reconstruimos en el 83. Pero es una política, alguien diría, como la italiana. Se sobrevive sin gobernar, una política sin reformas. La diferencia es que Italia parte de un nivel de prosperidad y desarrollo mucho mayor. ¿Pero alguien puede decir que los gobiernos italianos son mucho mejores que los argentinos? En realidad lo que pasa es que ellos eran gordos cuando empezaron con la crisis y nosotros somos flacos. Y mientras el gordo adelgaza, el flaco se muere de hambre. Pero el problema es que la economía puede contagiar la política. Aunque no lo crean, la política argentina no es tan mala como las alternativas. Si miramos alrededor en América Latina, aunque no lo crean, hay dirigentes mucho más corruptos y mucho más ineficientes. Y lo deciden sus pueblos cuando los echan, o ellos cuando se exilian, o cuando se suicidan para no ir presos. Son todos casos reales. En Argentina la política es estable, pero la economía no. Y en algún momento la puede contaminar también. El problema en Argentina no es el autoritarismo. Por eso la democracia no es la solución. La democracia es un hecho, es un dato, está firme, nadie la discute. El problema es el desarrollo. El problema es el crecimiento económico. Y tenemos, porque el mundo nos da una oportunidad, de nuevo, como no se ofrecía
hace más de un siglo, desde 1930. Y esa oportunidad es tan difícil de desaprovechar que creo que tendremos que hacer un esfuerzo inmenso para seguir con nuestra tradición de decadencia. Pero me da la impresión de que hay puntas de personas y dirigentes que están viendo esta oportunidad. Lo vamos a saber dentro de poco. No en la próxima elección, porque Argentina va a empeorar. Antes de mejorar, no tengan duda. Primero vamos a estar peor. Pero después vamos a rebotar y eventualmente llegar al desarrollo. Eventualmente. La cuestión es cuánto tiene que pasar antes de eso. Si ustedes son escépticos, recuerden que no fue un argentino, sino un italiano el que dijo que gobernar el italiano no es difícil, es inútil. Y nosotros somos de ahí venimos. Pero no perdamos las esperanzas, porque dentro de todo, y aunque nadie pueda decir de un gobierno italiano qué bueno que fue, Italia no está tan mal. Es posible vivir mejor. Hay ejemplos en el mundo. Muchas gracias, felicidades.